Lo apuntamos hace unos días, el final de las restricciones nos habían lanzado a la carretera y hoy los datos de Interior corroboran que así es. Es noticia y llamada también a la prudencia en el día que se confirma que Castilla y León tendrá un papel relevante en la conferencia de presidentes anunciada por Pedro Sánchez. El presidente Mañueco peleó su convocatoria y el lugar, y esa conferencia se celebrará finalmente en Salamanca. La antigua normalidad ya es un hecho en las carreteras. Este fin de semana se han superado los desplazamientos de 2019, de antes de la pandemia. Y la previsión del Ministerio del Interior es que este verano nos movamos también por encima de esas cifras. Hola, ¿cómo están? Las autoridades nos piden prudencia y hoy vamos a contarles las consecuencias cuando no se respetan las normas. El testimonio de las víctimas de accidentes de tráfico es el momento clave de los cursos de reeducación vial que permiten recuperar el permiso de conducir. Jorge Francés. Unos 3.800 conductores de la comunidad pasan cada año por estos cursos de reeducación vial que permiten recuperar el permiso de conducir o puntos perdidos a consecuencia de infracciones. La mayor parte de los puntos en Castilla y León se pierden por conducir después de haber consumido alcohol o otro tipo de drogas. Vamos a escuchar a un conductor reincidente. Ha tenido que realizar este curso en varias ocasiones para poder recuperar su carnet de conducir. Al ser reincidente ya me pidieron 4 años sin carnet y ahí fue ya cuando me di cuenta que esto iba muy en serio y que no se podía seguir conduciendo borracho. 3 estudiantes de Cantalejo, Segovia, contagiados de coronavirus en el macrobrote de Mallorca. Están aislados. Laura Hernández, ¿qué más datos tenemos? Desde aquí viajaron 18 estudiantes a Mallorca el pasado 18 de junio y se les exigió una prueba PCR negativa. No ocurrió lo mismo a su regreso. Regresaban el pasado miércoles y 3 de ellos han dado positivo y los otros 15 están confinados a la espera del resultado de las pruebas. Salamanca albergará la próxima conferencia de presidentes autonómicos, como había pedido a Sánchez el presidente de la Junta. Será la segunda presencial en pandemia y se abordarán cuestiones clave como el plan de recuperación o los fondos europeos. La nueva PAC recompensa a los agricultores genuinos y penaliza a los llamados de salón. Sin embargo, no todos estos son grandes terratenientes como la duquesa de Alba. Muchos defienden que ellos trabajan el campo aunque no puedan vivir exclusivamente de él y lo compaginen con otro trabajo. ¿Por qué yo, aunque tenga un trabajo, si yo soy el que hago y gestiono mi explotación y me subo en el tractor y voy a mis parcelas y las cultivo, las abro, las siembro, cosecho, ¿por qué eso no se puede considerar un agricultor activo? Porque al fin y al cabo lo es. Empiezan a llegar los primeros sobresaltos vía factura de la luz. Un 30% más tendrá que pagar este peluquero, 170 euros más al mes. Los autónomos entre los más perjudicados por el encarecimiento energético. 20 años no han bastado y esta cola es la prueba. Quienes esperan llevan en bolsas, carritos o mochilas las pesetas que aún guardaban en casa. El miércoles es la última oportunidad para cambiarlas en el Banco de España. Es el decir, ay, que se acaba el plazo, pues voy a cambiarlas. Somos españoles, entonces el último momento. No creí que había tantos españoles tontos. De lo que me apunto yo, el primero. Y en cuanto al tiempo, hoy seguimos con ambiente fresco y nubes en el norte. Francisco. Sí, Alejandra, hay una borrasca en el Atlántico, en el Cantábrico, que nos está dejando todas esas nubes, alguna gota, pero solo en zonas de montaña y el extremo norte de Burgos. Temperaturas muy frescas, sobre todo en el sector norte, 21-22 grados, bajas para la época. Más sol, cuanto más al sur, también las temperaturas son un poquito más altas. A partir de mañana se aleja esa borrasca, suben las temperaturas y sale el sol.
El final de las restricciones está disparando la movilidad y se prevé un verano con más desplazamientos que el de hace 2 años, antes de la pandemia. En 2020 se registraron 81 millones de desplazamientos y el Ministerio del Interior prevé que este 2021, entre julio y agosto, se superen los 91 millones, a pesar de que tampoco habrá este año operación Paso del Estrecho. Este aumento de los desplazamientos preocupa porque también se está notando de forma alarmante, Jorge Francés, en las muertes en accidentes de carretera. El Ministerio del Interior está muy preocupado ante las cifras de siniestralidad que se están registrando este mes de junio. Ya son 65 los fallecidos en todo el país, son 40 más que en el año 2019 y eso que fue el año anterior a la pandemia. Todo esto en un ambiente generalizado de aumento de la movilidad. Como ejemplo, la cifra de ayer, domingo, un 18% más de desplazamientos que el mismo domingo del año 2019. Así las cosas, la DGT ha presentado la campaña especial de este año, pide especial precaución en los trayectos cortos y en las escapadas de fin de semana. Y con un lema muy claro: después de todo lo que hemos pasado, no lo estropees. Este mes de junio, y es duro decirlo, han fallecido ya 110 personas. 64 más que el año pasado 2020, con las características del año pasado, pero 40 más que en 2019. Son señales muy preocupantes que vamos y tenemos que atajar cuanto antes. No bajemos la guardia, no la bajemos, por favor. Alcohol y conducción forman un binomio explosivo más frecuente de lo que pensamos. Y no nos referimos a ese positivo que acaba en una multa y en pérdida de puntos, sino al que se convierte en delito por exceder el límite de 0,60. De esos hay ejemplos todos los fines de semana. Sin ir más lejos, en Ponferrada se han celebrado 3 juicios rápidos por este motivo. Juicios como esos acaban con la retirada del carnet de conducir. El año pasado lo perdieron por sentencia judicial 1.200 castellanos y leoneses. Para recuperarlo tuvieron que acudir a un curso de sensibilización y reeducación al que también asisten quienes han perdido puntos. En 2020, 3.300 conductores de la comunidad. Yo en aquella época era ciclista, iba con mi compañero, con mi amigo, por la VA30, por una carretera de Valladolid, y a la altura de la perrera municipal nos atropelló un tráiler, nos pasó por encima. Aitor cuenta el accidente de tráfico que sufrió hace 5 años y que le costó la vida a su compañero, el ciclista Jesús Negro. Le escuchan conductores que han perdido su carnet o que quieren recuperar puntos. Lo paso muy mal, pero creo que estoy aportando un granito de arena para que no haya más o que se reduzca el número de víctimas mortales. Notamos tanta impresión en los alumnos que lo que estamos de alguna manera incitando a la administración es que esto se incluya ya no cuando ya vienen de castigo, ¿no? Sino que incluso, ¿por qué no el aspirante a un permiso de conducir? El perfil habitual de alumno es un hombre de más de 40 años, pero cada vez se incorporan conductores más jóvenes, incluso noveles. La mayoría perdieron sus puntos. Lamentablemente la alcoholemia, psicotrópicos, etcétera, se llevan la palma prácticamente. Los cursos de reeducación vial para recuperar el permiso cuestan 400 € y los que permiten sumar puntos perdidos en torno a 200. En Castilla y León, 3.800 conductores pasan al año por aulas como estas. Utilizaremos un nombre ficticio. David perdió el carnet de conducir en 3 ocasiones, todas por conducir borracho. Las 2 primeras han sido 1 año y la tercera me lo quitaron 4 años por reincidente. Llegó al curso de reeducación vial obligado por una sentencia judicial por cometer un delito contra la seguridad vial. En el curso lo que más me impactó fue las víctimas, evidentemente. Escuchas testimonios reales, fuertes, dolorosos, y que te hacen pensar mucho. 6 años sin coger el volante, poniendo en juego también su puesto de trabajo. ¿Cómo lo voy a hacer ahora con el trabajo? ¿Cómo lo voy a hacer ahora con el trabajo? Y sobre todo, viviendo también con una persona dependiente como es mi madre, a nivel familiar, pues mucha carga. Le hemos preguntado si volvería a cometer la grave imprudencia de coger el coche bajo los efectos del alcohol. Y esta es su respuesta. No lo cogería, no podía con ese peso.
Como David, más de 1.200 castellanos y leoneses perdieron su permiso de conducir el año pasado por una sentencia judicial, la mayoría por alcoholemia. El macrobrote de coronavirus de Mallorca llega a Castilla y León en un grupo de estudiantes de Cantalejo, en Segovia. Laura Hernández, ¿qué más sabemos? Pues a esta hora sabemos, a falta de las pruebas realizadas por Sanidad, que son 3 los estudiantes que han dado positivo y los otros 15 se encuentran a la espera del resultado de PCR. Sabemos que viajaron el día 18 de junio y que para ello tuvieron que acreditar una PCR negativa. No ocurría lo mismo a su regreso el pasado miércoles y ellos mismos, nos decía el alcalde, se autoconfinaron en sus domicilios. Gracias a ello, este brote puede quedar en un número limitado de positivos. Pero, como os decía, estamos a la espera de conocer los resultados de las pruebas. Hoy aquí en este instituto la dirección insistía en que se trata de un viaje organizado por los propios estudiantes de segundo de bachillerato, que no tiene nada que ver con el centro, y entre los estudiantes que no podían viajar porque habían suspendido alguna asignatura y tenían recuperaciones, hoy sentían cierto alivio. Y pues a los que le quedaron justo teníamos el viaje después de las recuperaciones y no pudimos ir. Pues con unos amigos que estuvieron que han dado positivo. Quería haber ido, pero ahora mejor no haber ido porque así una liberación menos. Ahora me alegro de no haber ido por no tener que estar confinada. Supongo que lo pasarían bien, pero bueno, claro, estar confinados ahora pues tiene las consecuencias. Han ido con la prueba hecha, han tenido que dar negativo para poder ir al viaje y luego los eventos que estaban organizados era todo organizado. También en Burgos hay 12 estudiantes aislados porque tienen vinculación con el brote de Mallorca. En todo el país hay cerca de 900 contagiados. 12 de los últimos positivos han sido trasladados al hospital con síntomas leves por precaución. Otros 250 pasarán la cuarentena en este hotel. Una cuarta parte han dado positivo y el resto no podrán volver a sus destinos hasta dentro de 10 días. La madre de uno de estos estudiantes ha denunciado al gobierno balear por un delito de detención ilegal. Dice que se llevaron a los jóvenes menores de edad sin permiso de los padres. El efecto directo de estos positivos de los viajes de estudiantes a la isla lo sufre el resto del país. Solo 4 comunidades no han registrado contagios por el macrobrote de Mallorca por el momento. Son Extremadura, Asturias, Cantabria y La Rioja. La Comunidad de Madrid ha contabilizado ya más de 400 casos. El presidente del Gobierno ha anunciado hoy que España exigirá una PCR negativa o vacuna completa a todos los ciudadanos que vengan del Reino Unido a nuestro país, es decir, el mismo trato que el resto de ciudadanos de la Unión Europea. Barajas, David Aragonés. Sí, Sánchez ha justificado esta decisión ante el incremento de casos en Reino Unido, 18.000 en las últimas 24 horas, y una incidencia que supera con creces los 150 casos por cada 100.000 habitantes. El presidente cede así a las presiones de algunas comunidades autónomas, en especial Baleares, que pedían estas medidas y controles tanto en puertos como aeropuertos. Entrará en vigor el próximo jueves para dar tiempo de adaptación tanto a turistas como tour operadores. Unos turistas que ven lógica esta decisión. Me parece bien, supongo que es una manera de garantizar un poco la seguridad en el acceso, ¿no? Me parece totalmente normal. Yo viajo a menudo y vengo de otros países de Europa y a mí me lo piden cada vez. En épocas de verano va a haber muchos pasajeros viniendo de Reino Unido y es una medida preventiva. Es que se la hubieran pedido desde el principio, no ahora, pero si ya se la piden ahora, pues mira, mejor. No tienen por qué tener los británicos privilegios sobre las demás nacionalidades, en teoría, ¿no? Y en Castilla y León, la cifra global de casos sube este lunes. Se han sumado 76 positivos. La curva está contenida, pero supone el doble que el pasado lunes. Además, han fallecido 4 personas en los hospitales, una en León y otra en Palencia.
El Hospital Isabel Zendal ya vacuna las 24 horas. Estaba previsto que esta ampliación de horario se pusiera en marcha esta noche, pero fue finalmente ayer cuando se inició con 1.200 personas citadas. Con este cambio se esperan administrar unas 25.000 dosis diarias y todos aquellos que quieran acudir en este horario nocturno lo pueden hacer gracias al sistema de autocitación. De momento se está vacunando a los mayores de 40, pero se espera que dentro de poco se pase a los mayores de 30. Además, este próximo jueves también se suma a este horario nocturno el Within Center. Ahora mismo tenemos 7 puntos de enfermera con su correspondiente registro y bueno, pues se podría ir adaptando a la medida de si tuviéramos que ir ampliando para que por las noches venga más gente. Creemos que está teniendo bastante éxito, la gente está contenta, ve que de esta manera se puede vacunar antes de lo que le correspondería si tuviera que esperar a la citación. Y tenemos noticia de última hora. La Junta de Castilla y León acaba de confirmar que son 12 los casos positivos de coronavirus en nuestra comunidad vinculados al macrobrote de Mallorca. Hay 50 contactos estrechos también que están aislados. Como decimos, son 12 positivos de coronavirus en Castilla y León vinculados al brote de Mallorca, confirmado hace unos instantes por la Junta de Castilla y León. Y primer fin de semana en el que la mascarilla ya no ha sido obligatoria en el exterior, pero sí en determinadas circunstancias, como cuando no se mantiene la distancia de seguridad. La mayoría ha sido prudente, lo hemos visto, pero no han faltado las multas. En este primer fin de semana en el que la mascarilla ha dejado de ser obligatoria en el exterior, ha habido mucha prudencia en general en Castilla y León. En la mayor parte de las provincias no se han interpuesto denuncias. Ha sido el caso de Zamora, de Ávila, de Burgos o de Soria por no llevarla en los lugares donde sí sigue siendo obligatoria. Ha habido una sanción tan solo interpuesta en Valladolid y en Segovia y ha habido 2 casos, 2 sanciones por parte de la policía local en Palencia y en León. La peor parte se la ha llevado Salamanca, donde ha habido 21 propuestas de sanción por parte de la policía local y muy significativo es el caso también de Ponferrada con 19 sanciones. Sin embargo, en la calle lo que vemos es que la mayor parte de los ciudadanos siguen siendo muy prudentes y continúan con la mascarilla. Me preocupa es ciertos locales, algunos locales con el número de clientes que tienen dentro y la no utilización de mascarillas, porque sí que me han llegado quejas que son fundadas y por tanto tenemos que actuar contundentemente. En Palencia, un hombre ha intentado apuñalar a su mujer. Fue una llamada al 112 la que alertó a la policía local, que rápidamente se personó en el domicilio e inmovilizó al presunto agresor. Fue esa misma mañana cuando agredió a su mujer y le provocó heridas en el pómulo. El hombre de 63 años está acusado de un presunto delito de violencia de género por amenaza grave con arma blanca y el caso se encuentra ya en manos de la Policía Nacional. Nos entró llamada del 112 a nuestra sala y nos confirmó que una persona estaba siendo amenazada por su marido con un cuchillo. Se le procede a su detención y se le procede al cacheo en el que encontramos el cuchillo con el que la había amenazado. También la mujer nos hace de que por la mañana ya le había agredido, también que le había dado un golpe en el pómulo izquierdo por la mañana, o sea que ya había sido dichas agresiones de manera continuada. Y esta que ven es la cola que se han encontrado los más rezagados en cambiar sus pesetas a euros. Es la única sede del Banco de España en Castilla y León. Está en Valladolid. Algunos han tenido que esperar más de 3 horas. El miércoles es la última oportunidad para realizar el canje. 12.000 pesetas. Sí, pesaba mucho, sí. Las tenía preparadas, vamos, es el decir, ay, que se acaba el plazo, pues voy a cambiarlas. 2 horas y media, más o menos, sí. Somos españoles, entonces el último momento. La ropa, los zapatos y las monedas. Ya estoy aburrido. No creí que había tantos españoles tontos. Dilo que me apunto yo, el primero. Mañana el precio de la producción de la electricidad se pagará a 93 euros el megavatio, el tercero más caro de este año. Este mes de junio acabará con una de las facturas más altas de la historia. Ya empiezan a llegar las primeras que recogen el cambio de tarifa. Los pagadores no están muy contentos.
A esta peluquería ya ha llegado la factura de la luz, un 30% más cara que la anterior. En un sitio donde se pagan 400 y pico o 500 y pico euros, un 30% supone mucha cantidad. Su única salvación es que a los comerciantes también les rebajen el IVA a pesar de pasarse de potencia. Y ahí seguimos luchando con ese tema porque, claro, si no, se prevé cerrar otro 30 o 40% de salones de peluquería en España. No es el momento de subir impuestos, no es el momento de aumentar gastos fijos. Factura a factura, el balance sale negativo. Es muchísimo dinero, al final de año. Si pagamos unos 170 euros más todos los meses al año, pues imagínate, 1.700, 2.000 euros más. Aquí no hay franjas horarias a las que atenerse. El secador no se puede apagar a las 12 de la mañana, igual que el café no puede dejar de servirse. Cafetera, desde que abres hasta que cierras. Botelleros de bebida fresca, desde que abres hasta que cierras. Frigoríficos y arcones congeladores de comida, las 24 horas del día. Recibir la factura de la luz se ha convertido para ellos en una pesadilla. Ya hay acuerdo para el primer bloque de medidas para la reforma del sistema de pensiones. Agentes sociales y Gobierno han pactado revalorizar las pensiones según el IPC y retrasar la edad real de jubilación mediante incentivos para prolongar la vida laboral y también reducciones para las jubilaciones anticipadas voluntarias. Además, se deroga el factor de sostenibilidad, que se sustituirá por otro índice que se fijará antes del 15 de noviembre. Y los interinos de la Administración Pública han recibido el respaldo del Tribunal Supremo. Ha rectificado su doctrina y reconoce que la duración máxima de sus contratos es de 3 años. A partir de ese momento, el trabajador ha de ser considerado como indefinido no fijo. Hice un ofrecimiento al presidente del Gobierno y a todos los compañeros, cuando se vaya a hacer otra reunión presencial, se pudiera hacer en la Comunidad Autónoma de Castilla y León y en concreto en la ciudad de Salamanca. Tenemos que hablar del plan de recuperación, tenemos que hablar de la vacunación, tenemos que hablar también del reto demográfico, que fue un mandato que nos hicieron al Gobierno de España los presidentes y presidentas autonómicos, y efectivamente en esa última semana del mes de julio pues convocaremos una conferencia de presidentes que además celebraremos en Salamanca, porque fue a petición del presidente de la Junta de Castilla y León que pudiéramos albergar esta nueva conferencia de presidentes en la ciudad de Salamanca, ¿no? El presidente de la Junta agradece que se haya escuchado su petición y asegura que la comunidad se volcará con la cita. Mañueco cree que acoger la conferencia de presidentes es una oportunidad para mostrar las fortalezas de Castilla y León. Para el líder regional del PSOE, la elección de Salamanca es una muestra del compromiso del Gobierno de España con la lucha contra la despoblación. Una magnífica noticia que demuestra el compromiso del Gobierno y de su presidente, Pedro Sánchez, con esta tierra y sobre todo con uno de los principales problemas que tenemos, el principal problema que tenemos, que es hacer frente al reto demográfico. Ese es el sentido de hacer una conferencia de presidentes en Salamanca, en Castilla y León, a finales del mes de julio, además de la necesaria colaboración y cooperación institucional en la que yo creo y que yo defiendo. Aún no sabemos si a esa conferencia irá Pere Aragonés. El presidente catalán sigue utilizando el simbolismo de que se le vea o no con el rey y en qué momentos, mientras que para Pedro Sánchez su mera cercanía física ya es un paso. Se ha podido comprobar en el Congreso Mundial de Móviles de Barcelona. Anoche Pere Aragonés evitaba que se le viera saludar al rey a su llegada al Congreso Mundial de Móviles de Barcelona, pero después compartía mesa y mantel con Felipe VI en la cena inaugural. Esta mañana el presidente catalán ha hecho lo mismo. No ha recibido al monarca, pero sí que lo hemos visto después a su lado en la visita a las instalaciones de este congreso, que recupera algo de normalidad con la asistencia de 1.000 empresas y 30.000 personas hasta el jueves. Para Pedro Sánchez, las imágenes de Aragonés con el rey acercan a otra normalidad. Estamos en el camino de recuperar esa normalidad institucional. Lo decía en una entrevista en la que ha admitido un cambio de postura. Pero sobre los indultos, presidente, usted sí ha cambiado de opinión. Claro. La fonoteca le delata. No, pero sí, no lo niego, sí lo he dicho. Descarta la presencia del indultado Oriol Junqueras en la mesa de diálogo con la Generalitat. Tiene todavía unos años de inhabilitación. Y sobre el dinero que va a exigir mañana el Tribunal de Cuentas a los condenados por el proceso independentista. Esto es una resolución que puede ser recurrida ante los tribunales. Que además de ver cómo indultan a los presos que han dado un golpe a la legalidad, también tenemos que pagar su corrupción y su malversación. Pablo Casado defiende la labor del Tribunal de Cuentas y pide al Gobierno que respete la independencia de las instituciones.
La Audiencia Nacional encara una intensa semana de interrogatorios por la Operación Kitchen. Esta mañana ha declarado ante el juez el comisario José Luis Oliveira, exjefe de la UDEF e imputado por varios delitos. Mañana será el turno de la exsecretaria general del Partido Popular, María Dolores de Cospedal. Y mientras, el Tribunal Superior de Justicia de Madrid ha confirmado la absolución de Cristina Cifuentes por el llamado caso Máster. Se desestima así el recurso de la Fiscalía, que había pedido que se anulara la sentencia y se repitiera el juicio contra la expresidenta madrileña. La justicia, además, ha rebajado las penas de las dos personas condenadas en este mismo caso. Es el homenaje que se ha celebrado esta mañana en la Escuela de Guerra del Ejército en memoria de los 102 españoles fallecidos en las misiones en Afganistán. Lo ha presidido la ministra de Defensa, quien ha destacado que los héroes no mueren nunca. De Coronel Antonio Novo. La Federación de Municipios y Provincias apoya con una declaración institucional al colectivo LGTBIQ en el Día del Orgullo. El Ayuntamiento de Ávila se ha sumado a esta iniciativa, que hace hincapié precisamente en la obligación de las entidades locales de velar por los derechos de estas personas. En los últimos meses se han incrementado los delitos de odio por identidad sexual. La Diputación Provincial de Valladolid ha colocado la bandera multicolor del colectivo LGTBI en los balcones del patio interior de su sede. Lo hacen para acatar una sentencia judicial que el año pasado les condenó por colocar esa misma bandera en los balcones de la fachada principal. Según la justicia, una institución debe guardar objetividad y neutralidad en los símbolos que exhiben sus fachadas, y por eso está prohibido que banderas como esta se muestren al exterior. La Asociación Abogados Cristianos el año pasado denunció esta situación, y por eso ahora la Diputación de Valladolid reacciona de esta manera. Una sentencia que hay que acatar, y al respecto cualquier bandera, cualquier enseña, cualquier acto que se produzca en conmemoración se va a hacer en el patio. Pendientes a esta hora de Luxemburgo, donde se va a aprobar la nueva política agraria común. Después de 3 años de negociaciones, los 27 han logrado un acuerdo basado en la agricultura verde y en la lucha contra el cambio climático. También hay medidas de apoyo a las pequeñas explotaciones y a los agricultores más jóvenes. España recibirá más de 47.000 millones de euros en los próximos 7 años. Una necesidad porque después de 3 años, han pasado muchas cosas en los últimos 3 años, efectivamente pudiéramos llegar a un acuerdo. Y una obligación porque agricultores y ganaderos están esperando que esta PAC lleguemos al acuerdo para poderla aplicar de forma inmediata. Las organizaciones agrarias califican de negativa esta nueva reforma. Aseguran que perjudica a los agricultores de Castilla y León. Era necesaria el acuerdo para garantizar que hay esos fondos, porque hoy la agricultura europea los sigue necesitando, porque desgraciadamente no tenemos unos precios justos de nuestros productos. 2% menos de presupuesto. Por lo tanto, los agricultores tenemos menos ayudas en este periodo que hemos tenido anteriormente. Los apoyos y todas las partes serán iguales para todo el mundo, con lo cual no hay una diferencia entre productores que viven de la agricultura, con asentistas, con gente que tiene otra actividad. Ahora la patata caliente de la PAC vuelve a España, porque Gobierno y comunidades tendrán que acordar en el próximo mes cómo se aplicará la nueva política agraria. Entre los puntos conflictivos, la definición de agricultor genuino, es decir, quién debe recibir las ayudas. Ricardo está en plena campaña de riego. El 90% de mi tiempo es dedicado a la agricultura. Él se considera un agricultor genuino porque vive y trabaja en Casasola de Arión, Valladolid. Agricultor genuino es el agricultor que está viviendo a pie de campo en la explotación, en el municipio donde tenga la explotación, y que dedica todo su tiempo a la explotación agrícola. Juan Luis termina de corregir los últimos exámenes. Es profesor universitario en Valladolid. De 8 a 3:30 en INEA. Entonces después, a partir de las 3:30, el tiempo que tengo libre pues lo utilizo también junto con los fines de semana para gestionar mi propia explotación.
Cuando acaba las clases se va a su pueblo en Zamora, se sube al tractor y cultiva 22 hectáreas de secano en ecológico. Actualmente con 22 hectáreas de secano no hay ninguna familia que pueda vivir. O sea, hoy en día ni con 100 hectáreas. Tienes que tener otra alternativa, o tener ganadería, o en mi caso, por ejemplo, pues es tener otra profesión. Por los dos trabajos paga Hacienda y Seguridad Social y defiende sus derechos para recibir la PAC. ¿Por qué yo, aunque tenga un trabajo, si yo soy el que hago y gestiono mi explotación y me subo en el tractor y voy a mis parcelas y las cultivo, las aro, las siembro, cosecho, ¿por qué eso no se puede considerar un agricultor activo? Porque al fin y al cabo lo es. La reforma agraria quiere que quien reciba las ayudas ingrese más de un 25% de la agricultura. Al igual que otros sectores, el de la construcción es muy optimista ante la llegada de los fondos de ayuda europeos. Gracias a ellos, la economía regional se revitalizará con fuerza. Lo dice la Cámara de Contratistas de Castilla y León, que también critica al Gobierno por cómo está gestionando este tema. Es inexplicable y además es inaceptable la lentitud que tiene el Gobierno de la Administración Central, que está muy preocupado en otro tipo de cuestiones por tramitar con profesionalidad y cumplir los requisitos que nos piden desde la Unión Europea. Nos han pedido que hagamos un unboxing de este bifrutas con ingredientes de origen 100% natural, pero un unboxing es un poco aburrido, ¿no? Mira, es el nuevo bifrutas hecho con ingredientes de origen 100% natural. El pack es muy igual, cambia el logo, los colores y poco más. Unboxing, fruto de la mezcla entre un unboxing y un beatbox. Vitamina C sin gluten, bien fresh, ¿cómo lo ves? Y para beber, como siempre, por lo del revés. Así como ven, nos hemos encontrado esta mañana las localidades de Carrión en Palencia y de Sagún en León, sedes junto a Burgos de la edición de las Edades del Hombre, la número 25, que mañana inaugura el Rey. Bajo los muros de estos 5 templos, 220 obras que ya han podido contemplar los medios de comunicación en un pase previo. Mañana descubriremos el contenido deluxe en un programa especial en Castilla y León Televisión a partir de las 11:25 de la mañana. Evocador como pocos, el nombre de esta edición de las Edades resume la esperanza con la que estas localidades aguardan su apertura. Álvaro Lantada. Se ultiman los detalles puertas adentro de la Catedral de Burgos, pero también en los templos de las sedes de Sagún, en León, y de Carrión de los Condes, aquí en Palencia. A mi espalda, uno de ellos, la iglesia de Santa María, una muestra que llega en tiempos de desescalada y cuya denominación es Lux, un término que refleja perfectamente la situación actual, esa necesidad de ver la luz al final del túnel. 800 años cumple en menos de un mes la sede principal de la 25ª edición de las Edades del Hombre. Es el máximo exponente del gótico burgalés, pero no el único. Por ejemplo, San Nicolás de Bari, que queda muy cerquita, la iglesia de San Gil, que se la conoce como la segunda catedral de Burgos. Imprescindible también para quienes vengan a disfrutar de la muestra, parada en el Mirador del Castillo, lugar escogido para esta entrevista, la Cartuja de Miraflores y el Monasterio de las Huelgas, donde fueron enterrados Alfonso VIII y Leonor de Inglaterra, hermana de Ricardo Corazón de León y Juan Sin Tierra. Seguro que todo el mundo les conoce porque aparecen en todas las películas de Robin Hood. Y en la provincia, a menos de una hora en coche, el Triángulo de la Arlanza, Santo Domingo de Silos, Covarrubias y Lerma. Cerca también está el desfiladero de la Yecla, el cementerio de Sad Gil, donde se rodó la última escena de la película El bueno, el feo y el malo. Pero además de historia y paisaje, Burgos, capital española de la gastronomía en 2013, presume también de cocina. Estamos innovando constantemente, es una cocina creativa, sin perder las raíces. Casi tan popular como la catedral es la morcilla. Vamos, eso sería... No tendría perdón el que no lo comería. Y los vinos Ribera del Duero. Creo que tenemos una denominación de origen con unos vinos, yo creo, de los mejores, incluso podemos hablar del mundo. Aunque lo más demandado es y será siempre el lechazo. Nos vamos, pero esta noche a partir de las 10:30 iba la recomendación. No se pierdan un nuevo programa de Me Vuelvo al Pueblo. Blanca Fraile nos acercará a la villa segoviana de Turegano. Ahora es el turno de nuestros compañeros de deporte. Hasta mañana.